el mercurio está dentro de ese contenedor curvo, ¿no? Vamos a suponer que es un cristal. También a una cierta distancia, desde el punto B hasta esta frontera, también tiene una distancia, ¿no? Desde este punto hasta a la altura del punto B, también se tiene una distancia que en este caso llega a ser los 500 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo acá? Dice calcular esta diferencia de presiones. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos el mercurio, como les decía. Ahí tenemos el agua con color celeste para que se divise bien. Ese es el punto A. Y estos son los datos que se nos presentan, ¿sí? Este término es densidad relativa del aceite o llamado también gravedad específica con un valor de 0,90. Ahí está, 0,90. Su densidad relativa del mercurio, que tiene un valor de 13,54, ¿no? O su gravedad específica. H1, yo le estoy llamando H1, 150 milímetros, ¿no? H1 a esta altura, ¿no? H1. H2 le estoy llamando a esta altura entre la frontera, ¿no? La frontera entre el mercurio y el aceite y la frontera entre el agua y el mercurio, 750 milímetros. H3 le estoy llamando a esta alturita, ¿no? Entre la frontera del mercurio hasta la altura del punto A, altura vertical, no inclinada, no es que estoy tomando yo acá, mi distancia es de acá hasta acá, no, distancia vertical, ¿sí? Para no confundir. Y hemos dicho que el peso específico del agua tiene un valor de 9,81 kilonewton metro cúbico, esta unidad es en el sistema internacional. ¿Bien? Si hay algo que no se entiende, me avisan en el momento para que podamos hacer una aclaración. Y lo que me pide calcular es la diferencia de presiones entre estos dos puntos. ¿Okay? Antes de continuar, voy a preguntar, esto ya hemos hablado, y voy a preguntar. A ver, número 1. Ya saben quiénes son los... hemos dicho que los números que les van a identificar son los que están en la lista que se ha presentado, ¿no? A ver, el número 1. ¿Está ahí el número 1? Hola. ¿Me copian? Lo copiamos, sí. Ah, ya. El señor Alba Vidal Dylan Octavio, ¿está? Ahí está. Bien. Número 3. Inge. Buen día. ¿Ustedes? Marina Arroyo. Buen día, igualmente. Bueno. Señorita, ¿cómo está? Buen día. A ver. Quiero saber, ¿está con televisión? ¿Ah? ¿Está con televisión algo? Porque escucho bulla como si estuviera en No, una es mi hermanita conferencia. que está pasando clases más allá. Ay, ese es el problema de estas clases virtuales, ¿no? Bueno, ya. Ok, entonces lo que necesito que usted me diga, ¿qué significa este DRAC?
¿Qué significa esto? Ya lo hemos pasado, hijo. ¿Perdón? Ya hemos visto eso. Porque no ubico la verdad. Bueno, ya la dijimos. Es lo mismo que esto, pero ¿qué es eso? Bueno, si esta denominación de R sub AC del aceite tiene este valor, ¿no? 0,90, ¿por qué no tiene unidades? Acá, por ejemplo, H sub 1 tiene su valor y tiene sus unidades. ¿Por qué acá no tiene unidades? Porque es una Hola, densidad relativa. usted es señorita Mariani. No, no, ingeniero. Eso estamos Pensé que había preguntando. preguntado al grupo. No, 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 a la señorita, estábamos hablando con la señorita Mariani, si no me equivoco. Señorita Mariani, se ha cortado, creo. Ya. No me acuerdo qué número era, el 3. A ver, el número, ¿quién me respondió hace rato? ¿Qué número? 14. Usted se llama Freddy Edwin. a ver. Freddy Erwin, ¿no? Me hace recuerdo más ratito, por favor. No puedo salir de acá. No sé por qué. Ok. Señor Freddy Edwin, me dice, por ejemplo, ¿qué significa esto? Me dijo, densidad. Relativa del aceite. Eso, muy bien. ¿Y por qué no tiene unidades? Hola. Inge, creo que no tiene unidades porque la densidad de la relativa se saca la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua y Eso. se dan sus dimensiones. Ya, me está diciendo que la densidad relativa es la relación que existe entre la densidad del fluido entre la densidad sobre la densidad del agua. Y como dos elementos tienen la misma unidad, por lo tanto se simplifican y me queda un número adimensional. Eso es lo que me quiso decir, ¿no? Sí, Inge. Ya, me va a dar su nombre más rápido el número, ¿ya? Por favor. Ok, seguiremos. Dos personas, el señor Freddy y el señor último me va a dar su nombre, no me acuerdo. Me dice, por favor, ¿ya? Ok. Entonces, lo que nos piden entonces es calcular esa diferencia de presiones. Solo que hay que hacer antes una aclaración. Es una consigna que hay que seguir de pleno porque si no se cumple esto, la resolución del ejemplo como que quedaría vacío, quedaría o estaríamos haciendo una interpretación muy errónea, ¿no? Y esa interpretación es la siguiente. Dice, la presión entre dos puntos serán iguales siempre y cuando se cumpla estos tres pasos o estas tres definiciones. ¿Bien? Dice, este es el ejemplito. Mire, este es un contenedor. Ahí estoy poniendo la presión en el punto 1 con su altura H1 y la presión en el punto 2 con su altura 2. ¿Desde dónde? Desde un cierto nivel de referencia que sería en este caso la superficie líquida. Dice, si las presiones entre dos puntos van a ser iguales siempre y cuando los dos puntos observados, en este caso los puntos 1 y los puntos 2, estén al mismo nivel. ¿Ya? Una vez más, la aclaración.
dice, la presión entre dos puntos van a ser iguales siempre y cuando se cumplan estos tres pasos. 1, 2, 3. Tiene que cumplir necesariamente los tres, no 2 ni 1, los tres. Si se cumplen los tres, entonces las dos presiones son iguales. Caso contrario, no son iguales. ¿Se entiende? Hola. Okay. Bueno. Entonces dice, vamos a leer el primer punto. Van a ser iguales esos dos puntos o las dos presiones en esos dos puntos siempre y cuando estén al mismo nivel. En este ejemplito de acá, en el que estamos viendo. La presión 1 y la presión 2 están al mismo nivel. No, hija. Entonces, por lo tanto, no se cumple. En este caso ya, definitivamente no se cumple. Pero, ¿qué pasa si mi punto 1 estuviera ahí? Aproximadamente al mismo nivel. Cumple. Entonces, cumple con este primer punto, pero hay que ver los otros dos todavía. El segundo punto dice, si los dos puntos observados están contenidos en un mismo fluido. Entonces voy a analizarlo y digo, caramba, este es agua. Los dos fluidos están dentro del agua. Entonces cumple. ¿Ve? Ya me acerco para que las dos presiones, este punto y este, sean iguales. Por último, el tercer punto. El tercero. Dice, si entre los dos puntos observados no hay un fluido intermedio distinto al que los contiene. O sea, que haz de cuenta que, hagan de cuenta que entre estos dos fluidos, acá, ¿no? Hubiese un fluido intermedio. Es decir, son dos contenedores, ¿no? O tres contenedores, un contenedor, dos contenedores, tres contenedores, ¿no? Y este contenedor intermedio entre los dos puntos tuviera un fluido distinto a este caso al agua, si fuera agua. Pues, si fuera distinto, no se cumple. Aunque este sea agua y estén al mismo nivel. Por el solo hecho de que acá hay un fluido intermedio distinto a los dos, entonces no se cumple. ¿Ya? Si cumplen estos tres, entonces las presiones van a ser iguales. Para que se entienda esto, vamos a seguir con el ejemplo que estábamos viendo. ¿Está bien? Okay. Entonces, acuérdense de estos tres definiciones. Entonces, seguiremos analizando nuestro ejemplito. Ese era nuestro ejemplo, ¿no? Ahí está el agua, el mercurio. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a colocarme o voy a ubicar dos puntos. ¿Sí? El punto 3 y el punto 4. El punto 3 está en la frontera entre el agua y el mercurio. Y el punto 4 voy a colocarle voy a ubicar dentro del tubo, pero que esté al mismo nivel que el punto 3. Yo estoy colocando arbitrariamente. ¿Sí? Entonces digo, voy a analizar y voy a decir, a ver, haciendo un segundito, por favor. Hola. Hola. Se lo escucha, hija. Ya, sí, estamos escuchando, dije. Sí, perdón. A ver, denme, por favor, un segundo, ¿ya?
Ya. A ver, seguiremos. Entonces, yo me estoy colocando, les decía, de manera arbitraria, estoy ubicando estos dos puntos, el 3 y el 4. ¿Ya? Ahí están las alturas H1, H2 y H3, al cual yo había llamado de manera anticipada, ¿no? Al inicio, como si fueran, bueno, no como si fueran, son mis datos, pero las estoy identificando con estas letras, H1, H2, H3. ¿Okay? Entonces, yo acá estoy diciendo mi presión 3 y mi presión 4 van a ser iguales, pero haré el análisis que había hecho antes. La primera definición, ¿estos dos puntos están a la misma altura? Sí, están a la misma altura. Por lo tanto, podría ser que estas presiones sean iguales. 2. Dice, ¿estos dos puntos están contenidos en un mismo fluido? O sea, Sí. este punto 3 y el punto 4. El punto 4 está dentro del mercurio. El punto 3 está entre la frontera entre el agua y el mercurio. ¿De acuerdo? Pero, a ver, yo quiero señalar lo siguiente acá, esto. ¿No? Esta es la frontera entre el mercurio y el agua. Por abajo el mercurio y por arriba el agua. ¿Está bien? Y resulta que ese punto yo lo estoy ubicando justo aquí. Pero yo podría ubicarlo, ese punto, ¿no? Un poquito más aquí. Un milímetro más, 1 milímetro arriba del fluido del mercurio. O también podría ponerlo 1 milímetro por debajo del mercurio. Cosa que este punto, este primero, esté justamente entre el agua, que no toque una partícula de mercurio, y esté contenido exclusivamente en el mercurio y no en el agua. Si bien estos dos puntos, ¿no?, difieren en una cierta altura, pero es una altura muy pequeña, por lo tanto la presión van a ser casi iguales. ¿Listo? Por eso es que yo digo de que mi presión, aquí, a ver, voy a hacer otra vez, ¿no? Estoy diciendo que la presión en ese punto van a ser iguales tanto para el agua como para el mercurio, pero acá en la frontera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por esta analogía, por esta definición de que si estuviera dentro del agua nomás o dentro del mercurio, la diferencia de presiones de estos dos puntos no incide. ¿Por qué? Porque la diferencia de alturas es muy pequeña entre este punto, a ver, entre la altura de esa partícula de fluido, entre esta partícula de fluido, esta distancia es muy pequeñita. Y en una distancia muy pequeñita la presión no tiene mucha incidencia, ¿ya? Por eso es que yo considero que mi punto va a estar ubicado justamente en la frontera, y ese punto en la frontera va a compartir la presión tanto para el agua como para el mercurio, pero en ese punto, no más arriba ni más abajo, ¿sí? Justo en ese punto. Por lo tanto, yo digo de que el punto 3 y el punto 4 están contenidos en el mismo fluido. ¿Está bien? El otro punto era de que si entre el punto 3 y el punto 4 hay un fluido intermedio. En este caso no tenemos ningún tipo de fluido intermedio. En este conducto solamente existe mercurio. No existe otro fluido que sea aceite o agua. Por lo tanto, podemos decir de que la presión 3 es igual a la presión 4. ¿Está bien? Y entonces el agua no influye en nada, ¿no? Ahí en ese punto. ¿Cómo no influye?
no estaría como otro fluido. No le entiendo. A ver. Lo único que estamos O haciendo... como otro fluido intermedio. No. A ver. Un ejemplo. A ver, voy a ver acá. ¿Qué pasa si no fuera así? Este mismo tubo. Voy a tratar de dibujarlo así, ¿ya? Ya. Van a disculpar por el dibujo, pero bueno, que sea así. Pero, ¿qué pasa si si esto fuera agua, ¿no? Hasta ahí. Después dijimos es mercurio. Hasta ahí. Y este sigue siendo mercurio. Hasta aquí. Y esto es aceite. Y esto es aceite también. ¿Listo? Y resulta que mis puntos que estoy observando son estos. Este es el punto 3 y el punto 4. Voy a ponerlo ahí. Entonces, yo digo acá, mis puntos, los puntos 3 y el punto 4 están al mismo nivel. Sí, están al mismo nivel. A ver. Están contenidos en un mismo fluido. A ver, el punto 3, que sería este, está en el mercurio. Y este punto 4, también está en el mercurio. Está bien. Pero entre el punto 3 y el punto 4, no, hay un fluido intermedio. Entonces yo voy por el conducto, no sé si ven acá, yo voy por el conducto y todo este elemento tendría que ser mercurio hasta llegar acá. Pero sin embargo hay un fluido intermedio que es distinto al mercurio. Solo por este hecho, entonces, las dos presiones en estos puntos van a ser distintas. A eso me refiero. Aquí en este conducto solamente es una curva serpenteante y no hay otra curva para subir. Hay otros ejercicios, solo es el inicio. Pero esa definición, que es esa tercera definición, se cumpliría acá, ¿no? Entre estos dos puntos, ¿no? Sigo el conducto y hay un fluido intermedio entre esos dos puntos, pero dentro del conducto. ¿De acuerdo? En este caso, la Ya presión sería entendí, distinta. Benja. Muchas gracias. Pero si la presión fuera esta, es decir, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ahí. A esto me refiero. Si esto fuera mercurio, todo esto fuera mercurio hasta acá, entonces se cumple la condición, ¿no? Los dos puntos en el mismo nivel, los dos puntos en el que se encuentran son mercurio, y dentro el conducto hasta el punto 3, hasta este otro punto, todo el trayecto está lleno de mercurio. Entonces, si fuera así, la igualdad entre estos dos puntos, la presión entre estos dos puntos se cumple. ¿De acuerdo? Pero por el solo hecho de que en este caso había otro fluido intermedio, por esa simple razón ya la presión sería distinta. ¿Se entiende, mi estimado? Hola. Sí, Inge, entendido. Ya. Muchas gracias. Ok. Listo. Seguiremos. Deme un segundito. Bueno, a ver, vamos a borrar esto bien.
Bueno, seguiremos entonces. Voy a hacer ahora un análisis para determinar la presión en el punto 3, ¿no? Y voy a hacer el análisis desde el lado izquierdo. Entonces, yo estoy encerrándolo en esta ventanita, si quieren, para analizar este punto 3. Y voy a ir sumando las presiones hasta este punto, todo lo que está encerrado desde acá. ¿Listo? Entonces digo, para saber la presión en el punto 3, desde el punto ¿a qué va a ser igual? La presión existente en este punto A, más, a ver, aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En algún momento se les dijo, es como si estuvieran ustedes en una piscina, ¿no? Cuando su pecho está a la altura de la superficie del agua, ustedes no sienten ninguna presión, pero a medida que van bajando, que se van metiendo más profundo, la presión empieza a subir. Ustedes sienten el peso del agua que está por encima. Entonces, ese mismo efecto pasa acá, ¿ya? Entonces, en este caso, la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión existente en el punto A más la presión que existe debido a este fluido, ya que es igual esa presión debido a este fluido, es el peso específico del agua, de este fluido, por su altura. En este caso, miren, aquí está la formulita. Va a ser igual a la presión en el punto A más el peso específico del agua, de esto, por su altura vertical, hasta el punto 3, es decir, por H sub 3. Ahora, pero ¿por qué no mido desde acá? ¿Por qué estoy midiendo yo desde acá? ¿Por qué estoy midiendo? O sea, tendría que medir desde acá, ¿no? Desde este punto A y no desde acá. Pero si ustedes analizan, digo, pero la presión en el punto A va a ser la misma aquí en este punto. ¿Por qué? Porque están a la misma altura, es el mismo fluido y no hay fluido intermedio. Por lo tanto, esta presión A va a ser la misma en este punto. ¿Está bien? Y entonces la presión en el punto 3 sería la presión en el punto A existente más la presión generada por este fluido, por esta columna de fluidos, que va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del fluido por su altura vertical, que sería H sub 3. Ahí está. Aquí está la ecuación que hemos formado. Ahora voy a pasar, yo ya sé cuánto vale la presión en el punto 3. La presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto A, una vez más el peso específico del agua por H sub 3. Ahora voy a analizar de la misma manera al lado derecho, ¿no? Para determinar pero ya también al lado derecho. ¿Bien? Pues analizamos esta otra ventana para determinar la presión en el punto 4. Y después, como acá habíamos dicho antes de iniciar, de que la presión en el punto 3 es igual, estamos igualando, hemos buscado un punto en el cual sean las presiones iguales y hemos identificado que el 3 y el 4 son iguales. ¿También? Entonces, haciendo el mismo análisis, decimos que la presión en este punto 4 va a ser igual a ¿qué? A la presión existente en el punto B, ¿no? En este punto, más la presión debido a este fluido hasta este punto, hasta la frontera.
que sería igual a ¿qué? Al peso específico de este fluido, que es el aceite, por su altura vertical, que sería H sub 1. Aquí está, miren. Peso específico del aceite por su altura, H sub 1. Ya tenemos acá, pero como ya ha cambiado de fluido, ya no es aceite, ahora es mercurio, volvemos a sumar, ¿no?, la presión debido a este fluido que es el mercurio. ¿A qué va a ser entonces igual? Va a ser, o sea, seguimos sumando y va a ser el peso específico del mercurio, que es este, peso específico del mercurio, por su altura. ¿Cuál sería la altura? H sub 2. ¿Ve? Acá ya hemos encontrado a qué es igual la presión en el punto 3 y la presión en el punto 4. Y a partir de esto, como yo ya sé cuánto vale, que está en función de la presión en A y la presión en B, yo voy a igualar estos dos puntos. Entonces digo, presión 3 es igual a la presión en el punto A más el peso específico del agua por su altura, que sería H sub 3. Esto va a ser igual a la presión 4, que sería toda esta expresión, ¿no? La presión en el punto B más el peso específico del aceite por H sub 1 más el peso específico del mercurio por H sub 2. Ya en toda esta expresión ya ha desaparecido, ¿no?, lo que es P sub 3, P sub 4, y hemos puesto en función de P sub A, sus pesos específicos de los fluidos, y P sub B. ¿Y qué es lo que me piden a mí? Me dicen la diferencia de presiones entre A y B. ¿Eso es lo que yo hago? Pues no. Entonces, como yo ya tengo las presiones en el punto A y el punto B, voy a pasar al otro miembro la presión en el punto B, y todo lo que está en el primer miembro, ¿no?, que no sea la presión en A, entonces voy a pasar también al otro miembro. ¿Y qué es lo que me queda acá? Es la presión en el punto A menos la presión en el punto B, va a ser a toda esta expresión, ¿no? Sería igual al peso específico del aceite por H1 más el peso específico del mercurio por H2, y lo que estaba en el otro miembro, ¿no?, pasa a restar, que sería el peso específico del agua por H sub 3. Entonces, así, miren, esto estaba en este miembro y ahora a este otro lado pasa a restar. Si aquí sumaba, al otro lado va a restar. ¿Okay? Bueno, entonces yo acá ya podría reemplazar valores, ¿sí? Pero hay que hacer una aclaración más. Yo acá conozco el valor de H sub 1, H sub 2, H sub 3, pero yo desconozco el valor del peso específico del aceite y el peso específico del mercurio. El peso específico del agua la conozco. Aquí es, pero nos han dado como dato acá del aceite, es la gravedad específica, o también llamado densidad relativa, que tiene un valor acá, ¿no? 0,90. Pero ¿a qué es igual la densidad relativa? Su compañero lo dijo al inicio, dice, es la relación que existe entre el peso específico del fluido, del aceite, dividido entre el peso específico del agua. Esta es la relación. Imagínense, el peso específico del aceite con peso específico del agua tienen las mismas unidades, o tienen que tener. No puedo utilizar uno en el sistema internacional y el otro en el sistema inglés. Así no funciona, ¿no? Tengo que colocar en el mismo sistema, de manera que como son dos sustancias con las mismas unidades, las unidades se simplifican y me queda un número puro, ¿no? Obviamente con decimales, pero es adimensional. Justamente ese número es 0,90. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero determinar de esta ecuación? ¿Qué es lo que quiero determinar? Tengo yo este valor que me han dado, densidad relativa, que está acá,
y tengo el valor del peso específico del agua. Por lo tanto, yo tengo que despejar de acá el peso específico del aceite, ¿no? Entonces, ahí está, voy a despejar el peso específico del aceite, que va a ser igual a la densidad relativa del aceite, como el peso específico está dividiendo acá, va al otro miembro a multiplicar, y queda mi ecuación de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. Entonces, como ya están ahí los pesos específicos del aceite, de manera similar también es el mismo análisis para el peso específico del mercurio. Entonces, reemplazando valores a esta mi ecuación, ¿no? Voy a colocar, aquí era mi peso específico del aceite. Mi peso específico del aceite era a la densidad relativa por el peso específico del agua. Aquí está. Eso es lo que significa el peso específico del aceite. Eso tengo que multiplicar por qué cosa? Por H sub 1. A ver, lo voy a poner esto con una tip más delgadita. Para que nos... A ver. Listo. ¿No? Aquí está por H sub 1 sobre... ya. Estamos hablando sobre esta ecuación, ¿no? Después dice el peso específico del mercurio. Hemos dicho de manera similar, aquí está, el peso específico del mercurio significaría que es igual a la densidad relativa del mercurio multiplicado por el peso específico del agua, multiplicado por H sub 2. Aquí está, multiplicado por H sub 2. Menos el peso específico del agua por H sub 3. Menos el peso específico del agua por H sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es ordenar un poco. Está con su micrófono. Señorita Evodia. A ver. Bueno, entonces, como ya tenemos acá, ¿no?, toda esta expresión, lo único que me queda es pues reemplazar valores, ¿no? A ver, reemplazaremos valores. Bueno, acá vamos a agrupar algunos elementos que se repiten, ¿no? Podría haberlos reemplazado directamente o podría agruparlos. Este término es peso específico del agua, peso específico del agua, peso específico del agua, ¿no? Por lo tanto, acá está el peso específico del agua, paréntesis o corchetes, y tengo la densidad relativa por H sub 1 más densidad relativa del mercurio por H sub 2 y más, menos H sub 3. Ya habiendo hecho esa reorganización, ¿no?, voy a empezar a solamente reemplazar valores. Tengo la misma figura y ahí está la ecuación que había deducido de toda ese análisis que hicimos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá solamente es reemplazar valores ahora. Peso específico del agua tenemos acá, es este valor,
9.81, pero lo único que en donde tienen que tener cuidado es en lo siguiente, en las unidades, ¿sí? Todas las unidades tienen que tener la misma unidad, el mismo sistema. Recuerden que acá el peso específico del agua es kilonewton por metro cúbico. Después me dice, ¿no?, la densidad relativa del aceite. Como no tiene esa dimensional, ahí están los 0,90. ¿Cuánto vale H sub 1? H sub 1 vale 150 milímetros, ¿no? Pero estamos trabajando en el sistema internacional y acá yo en el sistema internacional estoy trabajando que el peso específico del agua tiene una unidad también, pero que es metro cúbico, kilonewton metro cúbico. Por lo tanto, este H sub 1 tengo que convertirlo a esa unidad, a metros, ¿no? A metros. Entonces, esos 150 milímetros está justamente acá, que es H sub 1, pero en unidades metro. Después dice más la densidad relativa del mercurio. Ahí está la densidad relativa del mercurio por su altura H sub 2. H sub 2 me dice acá que es 750 milímetros. En unidades metro, eso equivale a 0.75 metros. Y por último, menos H sub 3. Y H sub 3, acá tenemos un valor de 500 milímetros y su equivalente en metros es 0.5 metros. Si se dan cuenta, todas las unidades ahora encajan, ¿no? Y esto me va a servir para hacer algunas simplificaciones. Si esto es kilonewton metro cúbico y dentro de este corchete están unidades metro, metro con metro cúbico se van y me va a quedar, ¿qué unidades? Kilonewton por sobre metro cuadrado. ¿No es así? Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, ¿no? Haciendo las operaciones, esto me dice que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B, el punto A y el punto B, es de 96.04 kilonewton por metro cuadrado. ¿Está bien? Inge, Sí. ¿podría repetir la última parte, la penúltima parte que... Ok. ¿Desde acá o del... Desde ahí, esto, sí, esa parte no comprendí. Bueno, lo que estamos haciendo acá solamente es reemplazar valores a esta ecuación que hemos venido formando desde el inicio, ¿de acuerdo? Y esta ecuación nos dice que es el peso específico, ¿no?, multiplicado por toda esta relación. Densidad relativa por H sub 1 más densidad relativa del aceite por H sub 1 más densidad relativa del mercurio por H sub 2 menos H sub 3. Veamos sus unidades un poco. Unidad del peso específico del agua, que está acá, es kilonewton metro cúbico. Unidad de la densidad relativa es adimensional y solamente H sub 1, que sería metro, ¿sí? Unidades de longitud. Unidad de el mercurio es adimensional y acá unidad de altura de H sub 2 es metro, como también H sub 3 es metro, ¿no? Pero recuerden esto, H sub 1 con H sub 2, H sub 3, ¿no? No es multiplicación. O sea, multiplica H sub 1 con una densidad relativa, con un número cualquiera. Pero el resultado de esto suma con el resultado de esto, ¿no? Por eso es que la unidad de todo este elemento en donde estoy encerrando, ¿no?, es unidad metro más unidad metro menos unidad metro, que me da como resultado unidad metro.
Este es. Entonces, al dividir, al simplificar metro con metro cúbico, me va a dar esta unidad, metro cuadrado. Y lo único que hay que hacer son pues operaciones, ¿no? Acá, multiplicaciones y sumas. Y ese resultado es justamente lo que encontramos en este cuadro, ¿no? Que sería ese valor, 96.04 kilonewton por metro cuadrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿Se entiende? Ingeniero, buen día. En el caso de que Bien. tuviéramos otra sustancia, haríamos lo mismo, ¿verdad? Multiplicar su adimensional por la altura ya otra otorgada, ¿verdad? A ver, no le entiendo, señor Reynolds. Si fuera otra figura... Sí, claro, ahorita estamos haciendo con otra figura, yo me refiero a la parte de la fórmula donde estamos restando la altura 3, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que es el agua, perdón, el mercurio y el aceite. No estamos tomando en cuenta lo que es el agua, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos otro a la fórmula, aumentamos igual, ¿verdad? Claro, o sea, aquí estamos trabajando con 3 fluidos, ¿sí? Aceite, mercurio y agua. Y estos 3 fluidos están dentro, hagan de cuenta que todo este aparatito es un aparatito de vidrio, ¿sí? Encerrado, no tiene ninguna perforación que esté expuesta a la atmósfera. Por lo tanto, mientras uno lo vuelque de un lado a otro lado, las presiones entre estos puntos van a ser las mismas. Nos dice que este aparato está dispuesto de esta manera, tal como nos muestra, y nos dice, determina la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. A partir de eso, lo que no tienen que perderse ahorita ustedes, o sea, esto es una deducción de lo que hemos venido haciendo. Sí. Me voy a ir más allá, acá. ¿No? Acá yo no estoy haciendo otra cosa que analizar o encontrar primero estos dos puntos. ¿Listo? Lo único que estoy haciendo acá, a ver, denme un rato, estoy analizando, encontrando estos dos puntos, ¿no? Ahora podría yo hacer lo siguiente. A ver. Denme un segundo, a ver. Ahí. ¿No? Digo, yo estoy formulándome de que mis presiones entre 3 y 4 son iguales, haciendo cumplir esos 3 postulados que habíamos mencionado anteriormente. Pero ¿qué pasa si yo ahora analizo lo siguiente? A ver, voy a colocar este color rosadito para ver si se nota. Yo voy a analizar este punto. A ver, ¿se nota? Ese punto con ese punto. ¿Se nota? Se nota, ¿no? Sí. Ya. Sí, ingeniero, se nota. Voy a analizar ese punto, ¿de acuerdo? Y digo, a ver, para decir, voy a colocarle un número acá, le voy a colocar 5, es el punto 5 y es el punto 6. Entonces voy a decir acá, mi presión 5 va a ser igual a mi presión 6, estoy preguntando. ¿Estará bien eso? Mi presión 5 va a ser igual a mi presión 6. ¿Quién me dice que es igual? Yo arbitrariamente estoy escogiendo estos dos puntos. No es Pero igual. de hecho, No es igual por lo que son diferentes fluidos, ¿no? No es igual, Claro, no cumple el primer punto.
No cumple el primero cumple, están al mismo nivel, dice. Está al mismo No, nivel. no, por decir el segundo, ¿no? Que están en diferentes Ya, fluidos. en diferentes fluidos. Exacto. Entonces, el segundo no cumple, por lo tanto, las presiones no son iguales acá. ¿Ya? Entonces, no me sirve esto. Esto no sirve, no son iguales. Pero para eso también tengo que ubicar estos puntos en lugares donde conozco las cotas, las distancias. Es decir, yo me complicaría un poco si escojo eso a escoger, por ejemplo, tendría que aquí, por ejemplo, hasta este punto no conozco ninguna distancia, no sé a qué distancia estará. Entonces yo tendría que escoger, mejor yo escojo acá, cuando sé que este punto está a la misma distancia, ¿no? O sea, a la misma altura, quiero decir. Y este otro punto, acá, también está a la misma, como está al mismo nivel, entonces tengo un punto de referencia. Pero si elijo donde sea, me va a ser complicado porque no conozco su distancia vertical, no tengo ese punto de referencia. A ver, voy a ver si tengo acá, creo que tengo, a ver, denme un segundo para hacer una aclaración al respecto. Ah, a ver. Denme un segundito, por favor. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está con su audio? Otro ejercicio, dije. Sí, denme un segundito, estoy buscando acá. Denme un ratito. Acá está. Hola. Sí, se ve. Una aclaración para los que, bueno, esto está en el texto guía. No tengo como una presentación, estaba buscando una presentación en PowerPoint y no la encuentro. Pero a ver, como una aclaración, ¿ya? Sobre lo que estábamos haciendo. Es decir, a ver, voy a identificar acá con estos tres postulados, con esas tres condiciones para igualar presiones. Y voy a decir si corresponde o no corresponde. Ustedes me van a ayudar a identificar. Es decir, a ver, voy a señalarme con un punto que sea este color. Este color y esto. A ver, yo voy a colocarme. Aquí creo que yo soy el problema. A ver, un ratito. A ver, un segundito. ¿Soy yo o quién es? Ya. A ver. Este es este es un otro ejemplo. Y lo que ustedes me van a decir si corresponde o no corresponde con esas tres condiciones que habíamos mencionado. Entonces, digo yo, voy a ubicarme
puntos que me sean, donde yo considere que las presiones van a ser iguales para hacer el mismo análisis, ¿sí? Voy a analizar este punto, aquí. Este punto con este punto. O podría tal vez ser con este punto. O tal vez podría ser con este otro. ¿De acuerdo? A este punto le voy a llamar yo el punto 1. A este punto le voy a llamar el punto 2. A este punto le voy a llamar el punto 3. Y por último, este sí le voy a denominar punto 4. La pregunta es, ¿el punto 1 va a ser igual al punto 2? ¿Alguien está con su...? O, no sé, a ver, ¿el punto 1 va a ser igual al punto 3? El punto 2 va a ser igual al punto 3. El punto 2 va a ser igual al punto 3. O tal vez el punto 3 va a ser igual al punto 4. A ver, analicemos un poquito estos 3 puntos. Mira, yo me he colocado 4 puntos manteniendo la lógica que tendrían que estar al mismo nivel. Porque si no están al mismo nivel, entonces ya no igualarían las presiones. ¿No es así? ¿Me escuchan, no? Sí. Ya. Entonces, ¿quién me dice si la presión 1 con la presión 2 van a ser iguales? ¿Es correcto? Van a ser iguales. Sí, van a ser iguales. Van a ser iguales, correcto. ¿Por qué? Porque están primero al mismo nivel. Están dentro del mismo fluido. Y entre los dos puntos no hay un fluido intermedio que sea distinto. Entonces, se cumple. Esto se cumple. Pero acá, en este mismo, voy a analizar si el punto 1 y el punto 3 también se cumplen. Dice, el punto 3, el punto 1 con el punto 3, ¿están al mismo nivel? Sí, están al mismo nivel, ¿no? Se cumple por ese punto. Pero me dice, el punto 1 y el punto 3 están contenidos en un mismo fluido. Este es mercurio y este es agua. Por lo tanto, como son distintos, el punto 3 no sirve, ya no cumple. Voy a analizar lo mismo, el punto 2 con el punto 3. Aquí analizaré esto más. Digo, a ver, el punto 1 es igual al punto 4. A ver, analizaremos el punto 2 y el punto 3. El punto 2, el punto 3, están acá. ¿Ven? Estos dos puntos. ¿Están al mismo nivel? Sí, están al mismo nivel. ¿Están contenidos en un mismo fluido? El punto 2 es mercurio y el punto 3 es agua. Por lo tanto, no cumple. Esta presión punto 2 con punto 3 no se cumple. El punto 3 y 4, de la misma manera, ¿no? El punto 3 es agua y el punto 4 es mercurio. Están al mismo nivel, pero como no están contenidos en un mismo fluido, por lo tanto el punto 3 y el punto 4, o sea, las presiones en esos dos puntos no cumplen. Pero analizaré el punto 1 y el punto 4. Por ahí tienen la misma presión. El punto 1 con el punto 4 están al mismo nivel. Sí, correcto. Por esa parte cumple. El punto 1 con el punto 4 están contenidos en un mismo fluido. Sí, este es mercurio y el punto 4 también es mercurio. Ah, cumple. Está bien. Y la otra posibilidad, la otra condición es de que entre estos dos puntos, ¿no?
por todo este gusano que ven, si quieren, ¿es el mismo fluido o es que hay un fluido intermedio, que sería agua? ¿No? Entonces, dentro de este caminito, si quieren, dentro de este tubo que contiene fluido, hay un fluido intermedio entre el punto 1 y el punto 4, que sería agua. Por lo tanto, por esa condición, ya la presión acá de presión 1 igualando la presión con el punto 4 tampoco cumple. Solo por esa condición 3. Si hay un fluido intermedio, por esa razón, esto no cumple. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Ok. Muy bien. Para comprender un poco más, miren, hay más ejemplos de eso, ¿sí? Pero creo que es necesario siempre estar frente a un pizarroncito para que ustedes puedan ver y yo pueda verlos de la lectura que estamos haciendo. Así que el día miércoles, definitivamente el día miércoles y el día viernes, nos vamos a ver nomás en el G6. ¿Listo? Les voy a comunicar de manera anticipada, escúchenme jóvenes, mientras no se diga lo contrario todavía, sabemos que hay una circular que pasaron a principios de mes y había una circular donde decía de que las clases debían ser virtuales nomás, ¿no? Pero creo que ya espero de que el primero de este mes que viene, o sea, pasado mañana, ya den un resultado y que nos puedan decir que las clases sean semipresenciales. Sin embargo, como ya estamos fechas cercanas al examen, vamos a pasar las 2 clases de manera presencial. Voy a solicitar a la persona que nos pueda facilitar el ambiente el G6 para que podamos pasar ahí. ¿De acuerdo? Voy a enviarles algunas tareitas así sencillitas para que las estén haciendo. Y vamos a empezar a discutirlas ya en la clase. Y si tienen algunas dudas, ahí en clase vamos a resolverlas. ¿Listo? Si tienen alguna otra consulta más. Ingeniero. Otro ejercicio, ingeniero. Inge, Sí. no se olvide anotarme en la lista de asistencia, Inge, entré un poquito tarde. Señor Rivero, no hay asistencia. No hay asistencia. La asistencia es libre. Ingeniero, disculpe. Sí. Diga, señorita. El texto guía, ¿cuándo va a estar? Miren, voy a hacer lo posible de entregarlos. Voy a promoverlo el día miércoles. Como les digo, son esos cuadritos que me hace demorar mucho. Así que por favor denme hasta el día miércoles. Ya no falta mucho, son unos cuantos ejercicios más que me faltan. Es que eran varios que tenían errores y no puedo presentarlas. Así que el día miércoles espero entregarlos ya. Ni bien lo tenga, les voy a comunicar. ¿Sí? Está bien. Ok. ¿Alguien más? Una consulta, ingeniero, en su anterior ejercicio. No sé si lo podríamos ver. El anterior. A ver. Sí, ingeniero, en los ejercicios que nos va a enviar, lo va a enviar por la plataforma. Le comento que la plataforma otra vez está en mantenimiento o está fuera de servicio. ¿Será que lo pueden enviar acá por el grupo? Tenemos claro. Esta plataforma. Sí, sigue así, vamos a tener que trasladarnos nomás al famoso Classroom, ¿no? A ver, Lo voy a más preguntar. conveniente sería Classroom, porque siempre está al día lo que es la plataforma y no se corta. Sí, ingeniero. A ver, Sería lo voy a conveniente preguntar. Classroom momentáneamente, ¿no? Hasta que ya no haya ningún problema en lo que viene a ser la otra plataforma oficial que Sí, utilizamos. porque No de trae verdad problema en esta plataforma. tiene problemas, o sea, A cada de verdad. rato están actualizando, no sé qué, no saben manipular, creo, los del sistema. Y eso que ellos tienen el control de eso, ¿no? A Classroom Es nomás, verdad lo que dice mande el su carta, compañero. usted diga que Classroom nomás. Yo creo
A mí personalmente la